Cada año están llegando esta especie de tsunamis de langostas a África. Algunos años más, algunos años menos, pero la situación, dicen, ha sido grave. Y es que desde el 2020 esta situación se ha vuelto un problema mayúsculo. Ahora mismo se ha hecho una investigación y un documental que trata este tema. Se ha estado filmando como la destrucción de cultivos ha sido algo recurrente. Este tsunami de langostas que arrasa, reportan, pues es un peligro. En las noticias de última hora, en este momento, les voy a platicar de un documental que ha sido apenas publicado y que está mostrando una realidad en África y en otras partes del mundo que afecta. Dentro de este mismo video veremos también otras noticias de última hora, así que pues por favor quédense hasta el final. Si nos echan la mano, pues denle esa manita para arriba y compartan. Miren, la situación es que no los ha detenido nada, o sea, incluso han estado en algunas regiones fumigando y no ha sido suficiente. El problema se extiende no solamente en África, también en Medio Oriente, también en el sur de Asia han generado problemas. Y claro, esto pues para muchos es como esta visión bíblica de apocalíptica de una situación, pero pues hay que verlo también desde el punto de vista de la realidad, de la parte científica, vamos a decir, y qué está pasando en el planeta para que esto se esté generando y qué podemos hacer o qué se puede hacer para evitar esta situación, porque pues ahorita África vive, como ustedes y yo sabemos, una situación pues sí, extrema de alimentación, de falta de alimentos. Si tenemos en cuenta lo que dice este documental, dicen el sonido, nada más de esto es aterrador. Es alucinante. Y bueno, vamos a ver si podemos escucharlo. A ver si se puede escuchar por aquí. No tiene sonido qué lástima, porque a mí ya me tocó alguna vez, pero en una como especie de chicharras, tremenda, grandísima, enorme cantidad de chicharras que estaban colgadas así en todos los árboles y es de alucinarse, de alucinarse. Dicen, sin embargo, los miembros del equipo de esta investigación han estado yendo a Kenia y a otros países cercanos. Dice, son estas plagas verdaderamente migrantes estacionales explosivos. Su supervivencia depende de moverse de la disponibilidad de alimentos. Dice, nada se interpone en su camino y están poniendo generación tras generación de huevos para que puedan surgir y consumir todos los recursos. O sea, la situación es esa, por eso se vuelve anual, porque pues sí, van dejando los huevecitos y al próxima condición favorable vuelven a crecer y vuelven a llevarse todos los alimentos de estas personas, ¿verdad? Etiopía, Yemen, bueno, muchos países tienen este problema. Dice, es por un lado espectacular y horrible al mismo tiempo. Cualquiera que se interponga no pasa nada los puede detener. El equipo de trabajo está colaborando este documental junto con las organizaciones de las Naciones Unidas, la misma FAO, que es para la agricultura y la alimentación, y dicen, pues sí, están intentándose adaptarse a ponerse insecticidas y ese tipo de cosas para rociarlo y controlar un poquito la infestación. La FAO dice, obviamente, hizo mella un poco en las langostas, pero los enjambres eran tan gigantescos que no los han detenido por completo. Algunos de ellos, dice, eran cientos de miles de millones y dice, las nubes, más para que nos imaginemos, porque esto es difícil imaginarlo, las nubes son más o menos, o llegaron a ser del tamaño, por ejemplo, de Luxemburgo, ¿no? Dice, algunas de las nubes eran del tamaño de Luxemburgo. Imagínense, ahí está Bélgica, ¿sí? Imagínense el tamaño de todas las langostas de una nube de esa cantidad de estos insectos. Impresionante. Dice, a pesar de la devastación causada por estos insectos, se describe que por un lado también es extrañamente hermoso. Dice, ver toda esa cantidad de insectos. Tienen dos juegos de alas translúcidas y cuando captan la luz se ven como una tormenta de nieve, también como una especie de tsunami de luz. Pues bueno, ahí la visión de los documentalistas, de la gente que ha estado observando esta situación. Por un lado dice hermosa, por un lado terrible, porque lo que deja ahí es una población sin alimentos. Y ahora con el conflicto Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania, pues ha sido todavía más duro. Y luego si le sumas que venimos de unos años de pandemia, que también
todo el mundo se olvidó de África, eso también genera obviamente un grave déficit, un grave problema. Cambiando de tema, en la información de última hora, vean ustedes dónde está el S&P 500 subiendo de valor. En los últimos 5 días ha tenido un despunte importante. Veamos el último mes cómo se observa. Pues el último mes, vean ustedes. Díganme cómo lo ven. O sea, el último mes subiendo y subiendo y subiendo el valor de las acciones de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. A ver, los últimos 6 meses, ¿cómo se ve? Pues los últimos 6 meses son positivos. Esto pudiera ser que nos estemos alejando de una recesión. Último año, ¿cómo se ve? Pues sigue siendo positivo también. O sea, aquí está todas las broncas de la pandemia, todo esto, ¿sí? Perdón, esto es de la guerra. Vamos a las pandemias, acá está la caída de la pandemia y luego acá está la caída de la guerra, por acá por estos lados, a ver, marzo 2022, por ahí está, esta mira, por aquí vienen las caídas, esta es la caída de la pandemia, de la guerra y varias caídas más por el tema energético, ¿se acuerdan? El año pasado. Pero ¿cómo va este año? Pues recuperando, no ha superado al momento del 2021, 3 de diciembre de 2021, cuando vino una super recuperación después de la pandemia, sí, que todavía era la pandemia aquí, pero pues lograron subir las acciones hasta este punto, está a punto de llegar a ese nivel, llegará a los 4.500, no lo sé, pero déjenme les platico lo que está pasando de última hora, un dato de inflación de Estados Unidos que aseguran viene un movimiento otra vez de la Fed, convirtiendo al dólar en un superdólar todavía más fuerte. Dice, cada definición sobre las tasas tiene un impacto directo sobre la cotización del superdólar, que no crean que es una cosa, mucha gente cree, superdólar, excelente para la economía de Estados Unidos. No, porque ese superdólar también va a generar problemas a la hora de hacer negocios, hacer ventas con otros países. Entonces tampoco se quiere un dólar demasiado elevado por un lado, ¿no? Dice, cada definición sobre las tasas tiene un impacto directo sobre la cotización del superdólar. La Oficina de Estadística Laboral publica cada mes el índice de precios del consumidor, que es el cálculo del precio medio de una selección de bienes y servicios, ¿no? Cosas básicas, ¿no? Bueno, este sugiere una disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Normalmente esto pues habla de una posible inflación y entonces pues lo que pudiera hacer es que suban otra vez la tasa. Pero vamos a ver, dice, el índice de precios del consumidor de mayo reveló que la inflación general subió un 0.1% respecto al mes previo y un 4% respecto a mayo de 2022, lo que supone una ralentización respecto al aumento intermensual. O sea, sí subió, sí hay inflación, pero una inflación ligeramente desacelerada. ¿Qué va a pasar? Probablemente es que van a volver a subir la tasa de intereses. Habían dicho que no lo iban a dejar de hacer hasta que realmente pues bajar un poco la inflación y eso pues todavía no sé. ¿Disminuyó la aceleración? Pues sí, ¿verdad? Lo que yo veo, cosa que me parece interesante, es que el S&P 500 da una buena señal. Entonces esto pudiera significar algo positivo, puede ser, ya lo veremos. Por otro lado, el Bitcoin no anda muy bien en el último día. En el último mes, miren, este es el último mes. El último mes el Bitcoin anda mal, no ha querido subir. En los últimos 6 meses tiene esta subida, ¿no? Una subida que ya ahora tiene tendencia de caída en los últimos 2 meses por ahí. Tiene una tendencia de caída, como pueden observar. Aquí está, tendencia de caída. No ha tenido una super caída. Como pueden ver, llegó a estar pues rondando que es en los $16,000 por Bitcoin. Imagínense, ahorita está en los $25,883. Ha estado rebotando aquí. Pero sí pudiera ser que si rompe esta línea de los 24,000, entonces caiga hasta los 20,000. Y sí, con el riesgo de que caiga hasta los 16,000. Anda raro, anda con una tendencia rara. Ahora, si la economía empieza a ir bien, si hay buenas noticias con respecto a las demandas de Coinbase y de Binance por parte de la SEC y todo este rollo, puede ser que vaya para arriba. O sea, ¿qué pasa? Pues que la SEC quiere más control. O sea, el gobierno quiere más control. La SEC quiere control de estos valores alternos, por así decirlo, ¿no? Las criptomonedas. Si logra ese control y logra que haya regulaciones aceptables, ¿verdad? Para ellos y aceptables para la gente que tiene criptomonedas, entonces se dispara. Si queda como intermedio, como siempre, pues va a ser un problema. Y muchas monedas pudieran desaparecer, así que tengan cuidado con ese tema. Sobre todo las criptomonedas más desconocidas,
puede ser que tengan problemas, así que tengan cuidado con ese asunto. Vamos a otro tema en unos momentos más y recuerden darle esa manita para arriba, que es importante. Cuando vean un reporte, échenos la mano, esa manita para arriba ayuda mucho. Y si no estás suscrito, pues suscríbete también a este canal. Tenemos dos canales, Noticias, Pepe Noticias y Pepe en Vivo, o sea que los dos canales, pues ahí estamos siempre mandando reportes importantes de noticias de última hora.